Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Vamos al espacio de la entrevista, pero antes aprovechamos para saludar a quienes le dan seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también para quienes nos acompañan a través del canal 181 del sistema Skype. Vamos a comenzar poniendo en contexto algunos de los temas que vamos a tratar esta mañana con nuestro invitado. El municipio de San Miguel, cabecera del departamento que lleva ese mismo nombre, cuenta actualmente con una población estimada de unos 480.000 habitantes. Esta ciudad del oriente del país enfrenta problemas similares a los de San Salvador: crecimiento acelerado del parque vehicular, producción elevada de desechos sólidos, situación de inseguridad que se vuelve quizá uno de los aspectos más sensibles en la vida cotidiana de los ciudadanos de este centro de comercio de la zona oriental. Los ciudadanos se mantienen a la expectativa del trabajo municipal en áreas como la situación de los drenajes, mantenimiento de zonas verdes y alumbrado público. Esta cabecera departamental atrae a pobladores de diferentes zonas de Oriente en busca de trabajo y oportunidades. Además, es aquí donde se concentra parte de la actividad productiva del país. Es por eso que a expertos en desarrollo urbano no les extraña su acelerado desarrollo. Pero con ese crecimiento han venido también los problemas, que son los retos a los que se enfrentan los gobiernos municipales. La alcaldía funciona actualmente con un presupuesto de $27.950.887,11, un presupuesto superior 7 millones al de 2015, cuando rondaba los 21 millones. La aprobación de este presupuesto generó discusión en el Consejo Municipal Plural, ya que algunos lo consideraban exagerado, aunque el alcalde expresó que era necesario hacer inversiones en infraestructura. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, vamos a conocer cómo va el trabajo municipal en San Miguel, cuáles son los retos y cuáles son las proyecciones. Le damos la bienvenida a la entrevista de Canal 12 al señor alcalde del municipio de San Miguel, Miguel Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, licenciado, un saludo muy especial a todos los migueleños y particularmente salvadoreños también que están sintonizando Canal 12 y ahora entiendo que también hasta los Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. A través de Centroamérica TV, así que un saludo muy especial a ellos y un gusto estar acá con ustedes. Bueno, me gustaría que pusiéramos en contexto algunas de las situaciones que se han dado esta semana y que tienen que ver con las municipalidades. Y bueno, y usted que está trabajando en uno de los municipios más importantes del oriente del país y que también es uno de los municipios que forman parte de la actividad productiva nacional, que hablemos de situaciones que puso en contexto el señor ministro de Hacienda. Él decía que era necesario, por ejemplo, regular los niveles de endeudamiento de las alcaldías. Me gustaría que usted como alcalde nos diera su visión de esta situación, de lo que está pasando, por ejemplo, con los niveles de endeudamiento de las alcaldías y que, bueno, Hacienda está diciendo que se debe controlar esos niveles de endeudamiento. ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, efectivamente, yo creo que el problema no es endeudarse, sino endeudarse para qué, ¿verdad? Por ejemplo, en la Alcaldía Municipal de San Miguel vemos que tenemos una deuda de 21 millones de dólares. Es la deuda más grande en la historia del municipio de San Miguel, porque se venía manejando una deuda de más o menos de 1 millón, de 1,5 millones, hasta 2 millones. Y en el último año, antes de salir, la administración anterior, solo en el último semestre, se endeudó 10 millones más, ¿verdad? Haciendo un total de 21 millones de dólares. Entonces, si tú te fijas en relación al ingreso que ha tenido la municipalidad, porque el presupuesto del año pasado, del 2015, era de 21 millones de dólares. Y la deuda que se adquirió es igual a lo que tú percibís en todo el año, ¿verdad? De presupuesto. Y parte de esa deuda, ¿verdad? Más o menos el 45% de esa deuda está para 30 años. Para 30 años. Entonces, ¿qué significa? Que los niños que ahorita no han nacido todavía van a terminar de pagarla cuando cumplan 30 años más. Entonces yo creo que el tema no es endeudarse, sino también endeudarse para qué. Y ahí es donde debería de haber una especie de control, porque tú ves la deuda de 21 millones de dólares, pero tú no ves en San Miguel una mega obra, ¿verdad? En donde uno puede decir, bueno, de estos 21 millones de dólares se reconstruyó el estadio o se hizo el rastro. No ves una mega obra, o sea, no se sabe dónde se invirtió. Entonces es ahí donde debe de haber mucho más control de una deuda para qué, porque si no, al final quedan endeudados los municipios, ¿verdad? Vienen nuevas administraciones y lo que sucede es que queda imposibilitado, ¿verdad?, de seguir haciendo proyectos estratégicos. Pero la deuda no ha sido un obstáculo para gestionar, ¿verdad? Yo creo que las crisis económicas generan oportunidades también y obligan a los funcionarios a buscar mecanismos alternativos de poder hacer sus proyectos. Y gracias a Dios, ¿verdad?, en esta administración, porque muchos le apostaban de que por la deuda estuviéramos atados económicamente y no hiciéramos proyectos en la ciudad de San Miguel.
Entonces, al inicio de la administración se implementó por parte de esta nueva administración una política del buen amigo, una política del buen amigo con el empresario nacional, con el empresario local, una política de buen amigo con el gobierno central, ¿verdad? Y con los cooperantes. Entonces esa política del buen amigo nos ha permitido hacer alianzas estratégicas que nos han permitido avanzar, ¿verdad?, en cada uno de los proyectos. Proyectos que difícilmente los podríamos hacer solo nosotros con presupuesto de los impuestos de los migueleños. Pero cuando hacemos la alianza, ¿verdad?, con estos otros sectores, bajo esta política del buen amigo, entonces sí se multiplica la inversión. Muestra de ello es que tenemos 5 proyectos estratégicos que parte del legado de este primer periodo de la administración de Miguel Pereira y del FMLN en la ciudad de San Miguel, y te lo voy a mencionar. Uno de ellos, de los legados de estos primeros 3 años de gestión, es sacar el rastro municipal, que es un foco de contaminación y que los migueleños lo habían pedido desde hace muchísimos años. Ya la carpeta en su elaboración va más o menos en un 60% de elaboración de la carpeta, y lo vamos a sacar de la ciudad y le vamos a dar un enfoque no solamente de un rastro, sino de una planta procesadora de carne, además de la generación de empleo en la construcción y una vez que esté funcionando. El segundo proyecto estratégico es el Estadio Juan Francisco Barraza, que, como definimos, que la reconstrucción va en 2 etapas, pero en esta primera etapa se va a hacer el costado sur, se va a reconstruir toda la L vieja, así que cuando tú vayas a ver el Águila o el Dragón, vas a sentirte en butacas totalmente nuevas, ¿verdad? Butacas totalmente nuevas, que ahorita tú te sentás y tienes que agarrarla con las 2 manos porque te vas de lado, porque ya dio su vida útil totalmente. Entonces, tenemos la reconstrucción del Estadio Juan Francisco Barraza con un enfoque, porque alguien puede preguntar, ¿por qué están invirtiendo casi $2 millones en el estadio? Una fuerte inversión cuando se pudo haber invertido en otro lado. Pero el tema de la diversión, el tema también de la convivencia familiar, porque en San Miguel cuando alguien va a ver el Águila o el Dragón, tú no ves que va el papá él solo, va con la mamá, va con el hijo. Va en familia. Va en familia, en realidad, a ver el partido. Entonces es un enfoque de convivencia en el marco del Plan Convive, que es el plan de prevención de la violencia que lleva la convivencia familiar y la convivencia comunitaria. Entonces, tenemos el rastro, tenemos el Estadio Juan Francisco Barraza, en su primera etapa en esta vez. Tenemos también la ampliación de la avenida Roosevelt, que el día de ayer yo publicaba en mi cuenta de Twitter la reunión que teníamos ya con el presidente de Fovial, en donde vamos a hacer una inversión de $10 millones, ¿verdad? De $10 millones en la ampliación de la avenida Roosevelt. La avenida Roosevelt ya es de 4 carriles, siempre va a quedar de 4 carriles, pero la ampliación consiste en hacer una ciclovía, ¿verdad?, para que los ciclistas ya no pasen sobre la Roosevelt, porque es un problema. Ha habido cantidad de accidentes ahí, cuando el ciclista va casi a la orilla de la calle y luego el vehículo pasa arrollándolo. Entonces también va a haber una área para los peatones. Significa que el peatón ya no necesita caminar por la avenida Roosevelt, que es la más transitada en San Miguel, sino que va a tener su espacio peatonal, pero también los ciclistas van a tener su espacio para poder transitar. Entonces es una imagen de una ciudad totalmente moderna ya y totalmente transformada. Va a ser desde el Triángulo hasta el Estadio Miguel Félix Charlé. ¿De cuánto va a ser más o menos la contrapartida nuestra? Va a rondarlo cerca de $1.500.000. Imagínate, si no tuviéramos esta política del buen amigo con el gobierno, con los empresarios locales y nacionales, difícilmente nosotros lo podríamos hacer. Pero esta política del buen amigo nos ha funcionado, ¿verdad? Y ahora tenemos ya una ampliación de la avenida Roosevelt que va a venir a beneficiar a los migueleños, pero también al oriente del país. Porque por la avenida Roosevelt pasan los que van para La Unión, pasan los que van para Usulután, pasan los que nos van a visitar a la ciudad de San Miguel. Y por supuesto da mayor fluidez en el marco de la fiesta más grande de Centroamérica, que es el Carnaval de San Miguel. Entonces tenemos la ampliación de la avenida Roosevelt, tenemos el Estadio Juan Francisco Barraza, tenemos el rastro municipal. ¿Qué otro proyecto sumamente estratégico? Tenemos también la construcción de la sala de velaciones. Una sala de velaciones que, si bien es cierto, no fue una promesa de campaña, dadas las condiciones económicas que enfrenta la ciudadanía de San Miguel, cuando hay un suceso de un pariente víctima de homicidio o de muerte natural, al final el pariente no tiene los recursos económicos, los $2.000, $3.000 de manera inmediata para poder velar a sus parientes. Entonces ahora vamos a tener una sala de velaciones con aire acondicionado, totalmente digna para los migueleños y migueleñas, y va a ser a un costado de la avenida Roosevelt también, con parqueo para más o menos 200 vehículos, ¿verdad? Entonces algo que viene a impactar el tema social directamente. Entonces, y el otro proyecto es la inversión en el Estadio Miguel Félix Charlé. El Estadio Miguel Félix Charlé
tiene una presencia de más o menos 3.000 a 3.500 personas a diario, entre niños, jóvenes y adultos. Entonces ahora vamos a pasar de lo que la herencia que nos dejaron, que eran canchas de tierra, a pasar a canchas con grama sintética, ¿verdad? Entonces, como parte de la remodelación y la reconstrucción de este espacio. Entonces son los 5 proyectos estratégicos. Aparte de esto, viene la agenda social. ¿Cómo está la conducción estratégica del municipio de San Miguel? Bueno, con una agenda social. Y en la agenda social tenemos 1.000 becas universitarias. La mayor apuesta en educación en la historia del municipio, y yo creería que también en la historia de los municipios del Salvador, ¿verdad? Porque son 1.000 becas universitarias este año, son 1.000 becas universitarias el próximo año, y en el 2018 son también 1.000 becas universitarias. O sea que yo termino mi primer periodo de gestión municipal con 3.000 becarios sentados en un pupitre, ¿verdad?, en una universidad, escuchando y viendo cómo se materializa su sueño. ¿Cómo se financia, por ejemplo, todo esto de las becas? ¿Cómo obtiene, por ejemplo, la alcaldía los fondos para mantener a estas personas estudiando? Es con fondos propios. Son un número considerable. Claro, es un número considerable, pero son fondos propios, ¿verdad? ¿Por qué le estamos apostando a la educación? Porque cada vez que el ciudadano se prepara, tiene acceso a la educación, es un ciudadano que tiene mejores perspectivas de encontrar un empleo. Aún así es difícil, pero mucho más preparado, se hace mucho más fácil, ¿verdad?, que alguien que no tuviera estudio, que se queda con el bachillerato o que ni siquiera alcance el bachillerato, porque también tenemos becas de bachillerato. ¿Por qué estamos haciendo esta apuesta? Porque si le queremos apostar a captar el tren del desarrollo, necesitamos cambiar la imagen de San Miguel. Necesitamos que la percepción y la realidad sea de que en San Miguel los jóvenes no se quedan con sus sueños frustrados de ser profesionales, sino que hay jóvenes profesionales con acceso a la educación, y eso está marcando ya la imagen de la ciudad de San Miguel. Hemos pasado de tener un índice de analfabetismo de más o menos del 14%, ¿verdad? Y ahora con el plan, en el marco de la agenda social también, con el plan San Miguel Aprende, la meta para este año es que 1.000 personas sepan leer y escribir con el plan municipal. El siguiente año también otros 1.000, y el 2018 también otros 1.000. Significa que en mi primer periodo esta administración estaría dejando a 3.000 personas que no sabían leer y escribir cuando entró Miguel Pereira, y cuando termine el primer periodo de gestión hay 3.000 personas que ya saben leer y escribir, como parte de la agenda social. Yo le preguntaba sobre los niveles de endeudamiento porque, bueno, el ministro de Hacienda cuestionaba, por ejemplo, que el Fondo para el Desarrollo Económico y Social, FODES, pasó de 83 millones en el año 2000 a 351 millones en el año 2016. Me gustaría que habláramos precisamente, por ejemplo, en qué invierte San Miguel, el municipio de San Miguel, lo que recibe del FODES, estos fondos que vienen directamente del presupuesto general de la Nación. Bueno, parte para infraestructura, ¿verdad? En el tema de la construcción del rastro, de los 5 proyectos estratégicos que te he mencionado, y también en el tema de las becas. ¿Se está financiando a través de FODES? Sí, todo esto. En el tema de las becas, y parte también a través de los impuestos de los migueleños. Entonces, la verdad es que se hace un cúmulo de inversiones de FODES y un cúmulo de inversiones de fondos propios, ¿verdad? Además de la planilla de salarios y toda la parte administrativa, que es una cuestión que también tiene que cumplirse. Entonces, pero cuando tú escuchás, ves que estamos haciendo un montón de proyectos, y seguramente tú me vas a preguntar, ¿y han hecho algún préstamo? Nosotros no hemos endeudado a la alcaldía, ¿verdad? Yo le ofrecí a los migueleños no endeudar la alcaldía, y por eso es que he buscado alternativas de buscar cooperación con el gobierno, buscar cooperación con la cooperación nacional e internacional para cumplirle a los migueleños de no endeudarlos, porque imagínate, si la administración anterior los endeudó para 30 años, y si vengo yo y sacamos otra deuda para la alcaldía municipal, significaría condenar a los migueleños para los próximos 60 años a estar pagando una deuda. Yo creo que no solamente endeudando se puede administrar, ¿verdad? Yo creo que tenemos que buscar mecanismos alternativos. Un político tradicional lo primero que hace es ir a ver cómo endeuda la alcaldía municipal sin tener proyectos estratégicos que realizar, ¿verdad? Ni siquiera sabe para qué lo va a invertir, ¿verdad? Nosotros sabemos en qué estamos invirtiendo, ¿verdad? Y ni siquiera hemos endeudado a la alcaldía municipal. Ahora bien, pero nos habla de una deuda de 21 millones de dólares. ¿Cómo, por ejemplo, está haciendo frente la administración de Miguel Pereira a esta deuda? Porque obviamente hay que honrar esa deuda que adquirió la administración anterior, como usted nos mencionaba. Efectivamente, estamos tratando de reducir el gasto en diferentes áreas. Por ejemplo, solo de combustible, nosotros hemos reducido mensualmente en relación a las administraciones anteriores cerca de 5.000 dólares. Los baños, por ejemplo, los baños municipales del Parque Guzmán, antes lo cobraban privados, que la administración anterior lo había concesionado.
ahora nosotros recogemos de solo de esos baños más o menos $5.000 mensuales. Entonces, son $5.000 que no ingresaban a la municipalidad, ¿verdad? Y que ahora sí ingresan. El ahorro en el consumo de combustibles ronda más o menos entre $4.000 y $5.000 mensual, el ahorro. Entonces, si tú sumas, solo ahí tenemos $10.000 mensuales ya que ingresa a la municipalidad que antes no ingresaba. Entonces, buscando mecanismos alternativos, ¿verdad? Inteligentes para poder captar más inversiones, captar más recursos y por supuesto que se traduzca en las becas, porque la agenda social no solamente termina con las becas jóvenes, que son 1.000 por año, también estamos con las becas mamá, como un aporte a las madres solteras, a las madres víctimas de violencia intrafamiliar. Estamos también apoyando a Ciudad Mujer, ¿verdad? Se han establecido casas mayas en un programa de ECAS en Ciudad Mujer, y toda la construcción de la arena, la piedra y todo el andamiaje para las casas mayas lo hemos establecido nosotros como alcaldía municipal. Como parte de la agenda social también estamos trabajando fuertemente en el programa San Miguel Aprende, en donde la gente que no sabe leer y escribir a los 80 años, ¿verdad? Ahora, con los 1.000 becarios, en parte de la responsabilidad social es que ellos tienen que armar un círculo de alfabetización en su comunidad. Y cada becario está sacando del analfabetismo a más o menos entre 5 y 10 personas. Imagínate qué importante cómo se hace la cadena de articulación de actores que permite avanzar a un municipio. Yo quiero, por ejemplo, llegar algún día en donde ese 14% de analfabetismo en la ciudad de San Miguel se elimine totalmente y que la gente nos conozca porque los migueleños sabemos leer y escribir. Esa es mi apuesta y esa es la apuesta estratégica que nosotros llevamos. Aparte de estas inversiones que te mencionaba, otra línea estratégica en ese tema es captar inversiones. San Miguel debe convertirse en los próximos años de esta administración en el imán de las inversiones del oriente del país, y ya sean inversiones públicas o inversiones privadas. Y muestra de ello es que el privado está teniendo muchísima confianza en ir a invertir a San Miguel. Y aquí no importa si las inversiones son de izquierda o las inversiones son de derecha. Yo estoy enfocado en la generación de empleo como eje central de la estrategia. Y si aquí viene un inversionista que es catalogado de derecha, pero trae una inversión para la ciudad de San Miguel, bienvenido, ¿verdad? Si aquí viene un inversionista de izquierda y trae una inversión para la ciudad de San Miguel, bienvenido. Si es que al final las inversiones y la generación de empleo no tienen ideología, ¿verdad? A la hora que le da el hambre a los niños de un padre de familia que no tiene empleo en la ciudad de San Miguel, no le preguntan de qué ideología es para darle hambre, ¿verdad? Una cuestión fisiológica que necesita comer, necesita trabajo para darle educación a sus hijos, para darle zapatos. Entonces el alcalde debe ser el facilitador de estos procesos y lo estamos haciendo. ¿Cuál considera usted que debe ser la visión, por ejemplo, de las administraciones municipales? Porque obviamente ha cambiado mucho, por ejemplo, el trabajo en las municipalidades, los consejos plurales, los problemas de cada municipio que son diferentes. San Miguel tiene problemas similares a los de San Salvador, un crecimiento grande, un desarrollo que hasta cierto punto pues le ha llevado a adolecer de problemas, por ejemplo, de tráfico, con digamos un tráfico que le genera problemas a la misma ciudad, problemas como por ejemplo de drenajes, problemas de una serie de situaciones, pero que les toca a ustedes enfrentarlos. ¿Cuál debería ser la visión, por ejemplo, de administración municipal, o qué le gustaría a usted, por ejemplo, que los ciudadanos entendieran del trabajo que están desarrollando como Consejo Municipal? Bueno, yo creo que muchos de esos problemas son similares. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema de inundación también en San Miguel, sobre la avenida José Simón Caña y la avenida Roosevelt, que son las dos avenidas principales, más allá de cualquier inundación que se pueda dar en otra zona, pero esas son como las más emblemáticas. El tema de la inundación de la avenida Roosevelt nosotros lo vamos a solucionar ahora lo solucionaríamos más o menos en un 70% con la inversión que vamos a hacer entre Fovial y la alcaldía en la ciudad de San Miguel, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que debería hacer en las municipalidades? Lo que tú me preguntabas. Yo creo que el desafío que tenemos las municipalidades y los nuevos liderazgos de alcaldes en los municipios es pasar de administrar las municipalidades a pasar a administrar las ciudades, que es una cosa totalmente distinta. A veces los alcaldes quedamos sumamente enfocados administrando las alcaldías, ¿verdad? Y por la ciudad pasan muchas oportunidades que no las logramos captar, oportunidades de inversión privada, oportunidades de inversión pública. Entonces debemos de trascender, ¿verdad?, de administrar las alcaldías, que de dar la partida de nacimiento, recoger la basura, reparar la lámpara, reparar la calle, porque eso es lo básico que tenemos que garantizar. Pero un líder local debe ir más allá y debe ir en la búsqueda de inversiones para alcanzar el tren del desarrollo. Por eso es que nosotros nos hemos enfocado, y tal vez en este momento todavía no se ven las inversiones, pero en un par de meses, cuando empecemos a ver la inversión de Salazar Romero, que son 47 millones, ¿verdad?, que van a invertirse allá y que vamos a generar 3.000 empleos.
Ahorita tenemos 2.000 personas inscritas en la alcaldía municipal ya que van a trabajar. Faltan 1.000, así que aprovecho todavía la oportunidad para albañiles, electricistas, técnicos en ingeniería que se inscriban en la alcaldía municipal, en el área de ventanilla ciudadana, para ser parte del empleo. Entonces, si el enfoque principal es el empleo, el trabajo para la gente, entonces todo lo demás que se hace viene por añadidura para garantizar el tema del empleo. Y aquí es donde vienen las inversiones privadas. La construcción de paneles solares, con más o menos una inversión de 70 millones. He tenido reuniones con el director del Seguro Social, en donde hemos avanzado grandemente en la agenda de la construcción del primer hospital en San Miguel, que va a abastecer el oriente del país, el Hospital del Seguro Social, en donde nosotros colocamos una contrapartida de más o menos $250.000, que la administración anterior no se lo daba, por conflictos ideológicos. Y cuando llegamos nosotros a la administración, lo primero que hicimos fue emitir una ordenanza que los hospitales públicos eran de interés social. Entonces eso nos permitió, ¿verdad?, que el Seguro Social no pagara más o menos $250.000 de impuestos. Aparentemente se siente bastante, pero ¿cuántos empleos va a generar toda la construcción? ¿Verdad? ¿Cuántos impuestos tiene que pagar también la empresa por la construcción? Entonces ahí se compensa y se balancea eso. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Que ese hospital se dé ahí, que haya una inversión grande, ¿verdad?, que haya generación de empleo, porque eso es lo que va a dinamizar la economía. Tenemos que hacer una pequeña pausa, ya regresamos con más. Recuerde que esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el alcalde de la ciudad de San Miguel. Ya volvemos. Gracias por continuar con la entrevista de Hechos AM. Esta mañana estamos conversando con el alcalde de la ciudad de San Miguel, Miguel Pereira, y estamos hablando sobre todas las situaciones que enfrenta ese municipio. Hay un punto que me gustaría, señor alcalde, que abordáramos, y es el de la seguridad. Sabemos que ese es un tema sensible para todo el país, pero en especial también para San Miguel. ¿Cómo ve la situación? Ya tenemos casi 135, 136 días casi de las medidas extraordinarias. ¿Cómo ha impactado, por ejemplo, en el municipio de San Miguel la situación que ha implementado el gobierno para enfrentar los problemas de violencia y delincuencia? Bueno, yo creo que ha sido la mejor opción que el gobierno central ha implementado. Esas medidas extraordinarias creo que se tuvieron que haber tomado desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? Porque hemos visto que ha tenido sumamente éxito. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer los alcaldes? Los alcaldes tenemos que ser facilitadores de estos procesos, ¿verdad? Sobre todo estos procesos que tienen éxito. Por ejemplo, nosotros en San Miguel hay una estrecha coordinación con el jefe regional de la Policía Nacional Civil, el comisionado Gersan Pérez, con el cual estamos coordinando por primera vez la agenda del Cuerpo de Agentes Municipales con la agenda también de la Policía Nacional Civil. Esta semana nos entregaron la carpeta de el sistema de videovigilancia a ojos abiertos, que va a ser la primera instalación de cámaras de videovigilancia en la ciudad de San Miguel, y se lo vamos a ceder a esa administración nosotros al 911 de la Policía Nacional Civil, para que sean ellos los que tienen la capacidad de no solamente monitorear, sino también de reaccionar con vehículos, con motos, con armas, con la misma Fuerza Armada, para poder capturar a alguien en flagrancia que esté cometiendo un hecho delictivo. Entonces, para mí es uno de los temas prioritarios. Yo lo vengo mencionando desde hace muchísimo tiempo, y cuando decimos que son temas prioritarios es que debemos de ser facilitadores de estos procesos. Se lo expresaba también el director de la policía hace como 3 días cuando estábamos en la condecoración de 12 agentes policiales en la ciudad de San Miguel, ¿verdad? La articulación que teníamos con el comisionado y cómo seguimos avanzando en estos temas. Yo creo que hay que unificar esfuerzos entre alcaldía, policía, Fuerza Armada para llevar la seguridad pública a los ciudadanos de una ciudad como la de San Miguel. Bueno, usted solicitó a la Dirección General de Centros Penales que quitaran el reclusorio que está funcionando ahí en el municipio de San Miguel. Sí. ¿Cómo va esta gestión? ¿Cuál ha sido la respuesta, por ejemplo, de la administración de Rodil Hernández ante su petición? No, y lo sigo solicitando, lo vuelvo a solicitar, que lo saquemos, ¿verdad? Porque eso bien nos serviría a nosotros como municipalidad para un tema de ordenamiento del mercado. Yo creo que el centro penal, cuando se construyó, era en la parte periferia de la ciudad, pero hoy prácticamente ha quedado en el corazón de la ciudad. Entonces, por temas de seguridad, por temas de control de los mismos internos, ya no reúnen las condiciones. Incluso para hoy, con el bloqueo del centros penales, hay más o menos 1 kilómetro a la redonda de los ciudadanos que están totalmente incomunicados vía celular, ¿verdad? Ellos están haciendo un sacrificio porque al final necesitamos también la seguridad pública. Pero si ese penal estuviera en un cerro, en una montaña o en la parte fuera de San Miguel, es mucho más fácil controlar la seguridad del penal
y controlar también de mejor manera la gente que llega a visitar los internos, porque eso también tiene mucho que ver. Entonces, yo creo que la seguridad pública en este país va avanzando, las medidas extraordinarias han tenido su impacto, ¿verdad? El único riesgo de las medidas extraordinarias es que esas medidas extraordinarias que apoyaron todos los partidos políticos, que lo apoyó Arena, que lo apoyó Gana, el PCN y por supuesto el FMLN, ¿verdad? Que en esta campaña electoral que viene del 2018, ¿verdad? Se vaya a politizar la seguridad pública y que esos éxitos de las medidas extraordinarias no sean sostenibles en el tiempo, sino que sean desbaratadas por el mismo calor de la campaña electoral. Yo creo que la seguridad pública en este país debe ser una política de Estado y no una política de gobierno. Y a mí, yo vi sumamente con buenos ojos el que se pusieron de acuerdo incluso para el préstamo de la seguridad pública. Entonces deben de ponerse de acuerdo también para pasar el escrutinio electoral del 2018 sin que esas medidas extraordinarias se caigan. Porque si se cae también la inversión extranjera en el municipio, en El Salvador. Si se cae la inversión extranjera y se cae la inversión nacional, también se cae la generación de empleo. Y si se cae la generación de empleo, se agudiza la pobreza en El Salvador. Entonces, yo creo que todos los partidos políticos deben de estar enfocados en la generación de empleo de los ciudadanos. Por supuesto que eso también son votantes de los partidos políticos, ¿verdad? Enfocarse en la generación de empleo, y eso pasa porque las medidas extraordinarias sean sostenibles por todos los partidos políticos y no solo por el partido de gobierno. ¿Considera usted que se les está dando a las municipalidades la importancia que deben en temas como la lucha contra la delincuencia? ¿Se les está tomando, por ejemplo, el nivel de participación que deberían tener como ustedes como municipalidades, que son, bueno, los alcaldes y los consejos municipales en sí, les toca trabajar de lleno en el campo y ver la situación de sus municipios directamente? Sí, sí, efectivamente, nosotros somos los que estamos con el día a día. Yo creo que las municipalidades en algunos temas deberíamos tener más competencias. Por ejemplo, nosotros hemos creado una unidad de tráfico en la ciudad de San Miguel para poder ayudar en las horas picos, en algunos semáforos donde el tráfico prácticamente colapsa. Pero no tenemos una competencia, digamos, por ley, en donde podamos infraccionar a alguien que deja mal parqueado su vehículo o que se pasa el semáforo y no respeta la luz roja. Entonces, ese tipo de cosas deberían de irse trasladando también como una especie de competencias a las municipalidades y poder tener incluso mucho más ingresos de esa parte. Ahora bien, hablemos de la situación de San Miguel. San Miguel se creo yo que es uno de los polos de la zona oriental, pero que adolece problemas como los de San Salvador. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el desarrollo urbano de la ciudad? Porque vemos, usted nos decía, la prisión, por ejemplo, antes estaba en las periferias, pero ahora ha quedado ya casi en el centro de la ciudad. Eso significa que ha ido creciendo. Entonces, ¿cómo ve usted, por ejemplo, el enfrentar a todos los problemas que tiene San Miguel como ciudad? Porque a medida se va desarrollando, por ejemplo, crece la producción de desechos sólidos, crece el problema del tráfico y las necesidades son mayores y las demandas hacia las municipalidades también son mayores. Claro, pero recordemos también que San Miguel es una ciudad también atractiva para los otros municipios. Nosotros en San Miguel albergamos ciudadanos de Morazán, ciudadanos de La Unión, ciudadanos de Usulután, porque ven a San Miguel como la misma actividad productiva, ¿verdad? Como un mecanismo de generación de empleo ahí y poder establecerse. Porque el que viene de Usulután a trabajar, al cabo de 2 o 3 años está tratando de buscar una casa para alquilarla, para quedarse ahí, se casan ahí y ya prácticamente viven ahí en la ciudad de San Miguel, porque es una ciudad también imán para ese tema. Entonces, a mi criterio, la ciudad ha crecido de manera horizontal, ¿verdad? Y ahora lo que pasó con el centro penal, antes estaba un poco a la periferia, pero ahora ha quedado en el centro, porque la ciudad ha crecido de manera horizontal. Pero hace poco me reunía con la gente de Casalco para ver parte de esos temas y desde una visión estratégica yo estoy tratando de llevar inversionistas para empezar a construir de manera vertical, ¿verdad? En San Miguel no hay viviendas de manera vertical, todo es horizontal. Entonces, de manera vertical para construir especie de apartamentos, ¿verdad? Para que no se vea la necesidad de la ciudad de expandirse tanto de manera horizontal como lo estamos haciendo ahora. Y incluso para los servicios ciudadanos que damos como alcaldía es mucho más fácil cuando se da el servicio de manera vertical que cuando se da de manera horizontal. Pero como estamos previendo el crecimiento poblacional para los próximos 10 años que va a tener la ciudad, hemos construido ya una celda del relleno sanitario que costó casi $700.000 para albergar la basura de los próximos 4 años en la ciudad de San Miguel. Significa que los migueleños están asegurados que vamos a recoger la basura, ¿verdad?,
que vamos a recoger la basura, que vamos a mantener una ciudad limpia durante los próximos 4 años en la ciudad de San Miguel, con este crecimiento poblacional que ha venido teniendo en los últimos años. ¿Considera usted que se está impulsando el proceso de modernización de las municipalidades? En el caso de San Miguel, creo yo que la demanda se podría comparar incluso con la situación de Santa Ana y del mismo San Salvador. Pero, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, para modernizar todo el trabajo municipal? Bueno, la apuesta de nosotros es a tener un San Miguel seguro, ordenado y limpio, ¿verdad? Y también moderno. Y como parte de la modernidad es que necesitamos estas inversiones. Y te voy a más o menos mencionar las inversiones que tenemos ya previstas. En términos públicos, la inversión de la construcción del Seguro Social, la ampliación de la avenida Roosevelt con el Fovial. Tenemos también la construcción del bypass, ¿verdad? Que aunque va un poco atrasado, pero es una inversión que está ahí y que definitivamente se va a realizar en la ciudad de San Miguel. Luego, las inversiones municipales como la sala de velaciones, la construcción del estadio Miguel Félix Charlé, la construcción del estadio Barraza, y luego las inversiones que tenemos en las becas, las 1000 becas universitarias. Entonces, todo este cúmulo de inversiones abonado a las inversiones privadas, como el complejo habitacional de los 47 millones, la construcción de los paneles solares, que son más o menos 70 millones. Hay otro inversionista que quiere construir una torre de apartamentos, también que podría rondar los cerca de 25 millones. Entonces, todo este cúmulo de inversiones le está cambiando el rostro a la economía de la ciudad de San Miguel. Porque cuando todas estas inversiones empiecen ya a materializarse, la generación de empleo en San Miguel va a ser sumamente grande. Entonces, abonado a eso también, esa burbuja que tenemos de construcciones y de crecimiento económico, también ha llevado a la percepción en Honduras y en Nicaragua, ¿verdad?, que San Miguel se ha convertido ahora prácticamente en lo que es el sueño americano, ¿verdad?, para muchos centroamericanos en los Estados Unidos. Entonces, el sueño migueleño. Sí, el sueño migueleño. Entonces tenemos que empezar a construir una política migratoria, fíjate bien. Tenemos que empezar a construir una política migratoria porque nosotros somos... ¿Qué cantidad de extranjeros, por ejemplo, están residiendo ahí en San Miguel? Sí, pero no tenemos la estadística todavía, justamente porque no se tiene una política migratoria. Pero tú te vas a cualquier establecimiento comercial, a una constructora, a un bar, a un restaurante, y más de algún nicaragüense o hondureño te lo vas a encontrar, ¿verdad? Entonces también somos receptores de migrantes, no solamente hemos sido expulsores de salvadoreños y de migueleños a los Estados Unidos. Entonces, al ser receptores de migrantes, también eso nos obliga a tener una política migratoria, para tener control de la gente que esté en la ciudad, pero también para ver en qué se está moviendo, ¿verdad?, el empleo de los centroamericanos que están llegando a la ciudad de San Miguel. Y nosotros somos receptores de migrantes como ninguna otra ciudad. Me gustaría también que habláramos sobre su experiencia con los consejos plurales. Su generación de alcaldes pues ha tenido que enfrentar un nuevo panorama al tener, por ejemplo, la diversidad de partidos políticos en los consejos municipales. ¿Cómo ha sido esa experiencia, por ejemplo, con los consejos plurales? Bueno, yo creo que es importante por los temas de transparencia, ¿verdad? Los que gobernaron en el pasado creían de que la municipalidad era su finca, ¿verdad? Y hacían los acuerdos prácticamente como querían, ¿verdad? Y solamente estaban ellos, no había un control. Imagínate que no estaba la ley de acceso a la información en el pasado, no estaban los consejos plurales, no estaba el Tribunal de Ética. Entonces ahora los nuevos alcaldes, ¿verdad?, y en el marco de los consejos plurales tenemos mucho más control que antes, mucho más control que antes. Entonces, a pesar que es difícil, ¿verdad?, estarse poniendo de acuerdo con personas de otra ideología, yo creo que ha sido lo mejor que el sistema político de este país ha adoptado, con un mecanismo de cara a la transparencia. Por supuesto que es difícil y a veces se conjugan los temas ideológicos. Te voy a citar un ejemplo. Nosotros en San Miguel, cuando se hace un proyecto de aguas negras, posteriormente ese proyecto de aguas negras hay que donarlo a ANDA para que pueda ejercer ANDA la administración. Pero cualquier donación de los bienes públicos, el Código Municipal establece que tú necesitas las 2/3 partes del Consejo Municipal. Entonces, ese traspaso de esos proyectos de aguas negras a ANDA no se ha podido realizar porque no tenemos los votos de los otros partidos políticos que están ahí. Y porque el día de ayer, por ejemplo, teníamos consejo y decíamos, ¿por qué no votan? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no votan? ¿Por qué no?
Entonces, el por qué Bueno, no. es que de hecho uno de los grandes temores cuando se anunció el proyecto de los consejos plurales era que se convirtieran, por ejemplo, los consejos municipales en pequeñas asambleas legislativas donde se prolongaran debates y digamos, se entrampara la toma de decisiones. Sí, efectivamente, en ese tipo de cosas, cuando no es mayoría simple, cuando se necesita mayoría calificada, entonces se convierte en un problema, porque esos proyectos de aguas negras no benefician al alcalde, benefician a la comunidad. Además, muchos de ellos son proyectos que ya estaban, pero no dan los votos para pasárselos a anda y que empiece a la gente a tener ese beneficio por un tema político y por temas ideológicos. Entonces, ahí es donde se ve algún nivel de afectación, pero en términos generales, y yo creo que en términos de transparencia, es totalmente aceptable porque la oposición está enterada de todo lo que pasa en el Consejo, ¿verdad? Entonces el alcalde no tiene por qué ocultar nada, absolutamente nada, porque todo pasa a nivel de Consejo Municipal. Bueno, ya que estamos hablando de consejos plurales, también hablemos de temas electorales. Ya el Tribunal Supremo Electoral anunciaba esta semana que el 4 de marzo del 2018 vienen las municipales y legislativas para el próximo periodo. Ya, por ejemplo, hay aspirantes que están anunciando su decisión de lanzarse por San Miguel. Will Salgado ha dicho que buscará la reelección. ¿Cómo ve usted esta situación? Por ejemplo, que el señor Salgado busque regresar a la alcaldía de San Miguel. Normal, como cualquier ejercicio democrático. Yo creo que cualquier ciudadano tiene derecho a inscribirse, ¿verdad?, en una planilla electoral y competir. Ahora, eso no significa que automáticamente tiene condiciones para ganar. A la gente de la administración anterior no le favorecen las encuestas. De hecho, vimos un lanzamiento que se tuvo hace poco, ¿verdad? Y 30 personas eran de San Rafael, de Oriente, y las otras 50 personas eran de Lolotique, ¿verdad? La movilización, porque la gente de la ciudad de San Miguel no asistió a ese evento, ¿verdad? Y de ahí los demás eran los ex concejales y todo el equipo que Andrés Rovira de Gana llevó de aquí, porque llevó como 20 en la comitiva. Entonces, al final, el grupito que se veía, que estaban convocando los medios que iba a ser una concentración de 2000 personas, ¿verdad?, se convirtió en una reunión de más o menos 120 personas. Entonces, hace poco también se pasaba una encuesta en donde este servidor, gracias a los migueleños, tiene un nivel de intención de voto y de apoyo de la gente del 67%. Entonces, claro, esos números también los tiene el exalcalde. Entonces, eso sabe que no le dan los números, ¿verdad?, porque gobernó 15 años y nunca hubo un proyecto estratégico en la ciudad de San Miguel. Entonces, como no le dan los números, entonces anda buscando cobija de los otros partidos políticos, ¿verdad? Y vemos que ahora lo va a acoger Arena en una alianza Gana y Arena, como salía en los periódicos. Está buscando la alianza también con el PCN. Pero yo te voy a decir que eso a nosotros como Miguel Pereira y como FMLN no nos preocupa en lo absoluto, porque ese tipo de alianzas en San Miguel ya se ha dado durante las últimas elecciones. De hecho, en la última elección, donde yo gané, ya iba una alianza, de hecho, entre Arena y Gana. Esa alianza siempre ha estado en la ciudad de San Miguel. Y los militantes de Arena que aspiraban en este periodo a tener su propio proyecto político, lo han visto frustrado. Yo, por ejemplo, me reuní hace 3 días con un miembro de la directiva de Arena y me dice, el mismo día que se confirme esta alianza de Arena con Gana de cara a apoyar al exalcalde, ese mismo día yo me paso al FMLN y lo hago público el respaldo a vos, ¿verdad?, como alcalde, ¿verdad? Porque yo creí que íbamos a impulsar, me dice él, como Arena, un proyecto político en el municipio, pero vemos que estamos en lo mismo, estamos retrocediendo, es el planteamiento de ellos. Entonces imagínate, alguien que perdió, no lo quieren en Gana, porque al final no es que sea monedita de oro él en Gana, no lo quieren en Arena, no lo quiere la mujer también porque lo dejó. Entonces al final vas a competir con un político totalmente fracasado, que endeudó la alcaldía municipal de 21 millones de dólares y no ves un proyecto estratégico en la ciudad. Entonces, yo no tengo absolutamente ningún temor en someterme al escrutinio electoral, competir con las reglas del juego, de la democracia, y que sean los migueleños los que eligen el rumbo de San Miguel, entre el pasado, ¿verdad?, entre el antes y el después. Una visión de pasado y una visión de futuro de lo que significa la ciudad. ¿Con eso nos está confirmando usted que va a buscar la reelección en la alcaldía de San Miguel? Por supuesto, ¿verdad? Lo he conversado con el partido, ellos me lo han manifestado que sí, ¿verdad? Yo les he manifestado también la intención de competir en un segundo escrutinio electoral y estamos trabajando, ¿verdad?, para llevar proyectos para transformar la ciudad sin endeudar la alcaldía municipal de San Miguel y avanzar en los temas de desarrollo y concentrarme en la agenda de desarrollo. Ya el chiste, el chambre y el pleito quedó en el pasado. Hace poco veía una publicación
de que supuestamente un vehículo con placas nacionales estaba talando unos árboles en una propiedad privada. Y rápidamente, a mí me sorprendió rápidamente cómo un periódico de circulación nacional tomaba la nota de la información que daba esa persona. Cuando hay una ordenanza municipal en la alcaldía, si tú vivís en San Miguel y tenés un árbol que hay que talar y tú no tienes las condiciones para talarlo, hay una ordenanza municipal, tú vas a la alcaldía, pagas la poda del árbol y luego la alcaldía lo puede ir a podar. Eso hay aquí en la mayor parte, en el 90% de las alcaldías de El Salvador es así, ¿verdad? Entonces, si tú me preguntas, ¿puede la alcaldía municipal ir a talar un árbol en una propiedad privada? Sí, por supuesto que puede, siempre y cuando el usuario y el ciudadano pague la tasa municipal para que la alcaldía municipal le auxilie. Pero la desinformación, ¿verdad? La desinformación circula como chiste, chambre y pleito, y ahí es donde sorprende cómo algunos periódicos de circulación nacional toman el chambre, ¿verdad?, como una fuente certera de información. Will Salgado salió de la alcaldía de San Miguel, usted entró, pero ¿qué tan difícil ha sido, por ejemplo, gobernar con Will Salgado siempre ahí a la saga buscándolo y siempre, por ejemplo, siendo uno de los principales críticos del trabajo que usted ha estado desarrollando? Bueno, a mí no me preocupa la crítica, ¿verdad?, porque uno está acostumbrado al tema de la crítica y así debe de ser, ¿verdad? Pero lo que ha habido es una serie de desinformación. En 15 años tú no viste un sindicato y de repente de la noche a la mañana apareció un sindicato donde está incluso el suegro de él. ¿Qué credibilidad va a tener un sindicato partidario, verdad? Tenemos niveles de oposición de gente que él dejó en la administración anterior, ¿verdad? Al interior de la municipalidad también obstaculizando esos temas. Y tenemos al interior del consejo gente que no vota absolutamente por nada. Los concejales de él no han votado por las becas universitarias, no han votado por las becas mamá, no votaron por la reconstrucción del Estadio Barraza, no han votado por el inicio de la carpeta del rastro municipal. O sea, no están votando absolutamente por ningún proyecto estratégico de ninguna magnitud en la alcaldía de San Miguel. Ahora bien, durante los últimos años se ha discutido, por ejemplo, que los periodos de los alcaldes son muy cortos. De hecho, bueno, uno de los grandes proyectos era impulsar y ampliar los periodos de los alcaldes, pero esto fue frenado por la Corte Suprema de Justicia. Usted que ha estado trabajando directamente en la administración del municipio de San Miguel, ¿considera usted que 3 años no alcanza, por ejemplo, para desarrollar un proyecto estratégico, un proyecto destinado, por ejemplo, a cambiar el rostro de una ciudad? Sí, yo creo que es bastante poco, porque en el primer año tú planteas todo el planteamiento estratégico, en el segundo año ejecutas todo ese planteamiento estratégico y luego el tercer año prácticamente estás en campaña ya, nuevamente. Entonces, si en este país las elecciones fueran para diputados, alcaldes y presidente cada 5 años, habría una sola elección y un solo escrutinio electoral. Y una vez las autoridades electas que empiecen a trabajar por los próximos 5 años, ¿verdad? Y que sea el mismo pueblo en el próximo escrutinio electoral que evalúa al alcalde, que evalúa al diputado y que evalúa a el partido que esté en el gobierno. Pero yo creo que es un desgaste en realidad para el país, dadas las condiciones económicas que tiene el país, estar teniendo escrutinio electoral para diputados, para alcaldes y también para presidentes. O sea, es una cantidad de gasto que no estamos en condiciones para poderlo sostener. ¿Cuáles son, por ejemplo, los proyectos estratégicos a futuro que usted impulsaría en su búsqueda de la reelección en el municipio de San Miguel? Bueno, justamente lo que te he mencionado, la ampliación de la avenida Roosevelt es uno de los proyectos más estratégicos, ¿verdad? Porque es el ingreso al oriente del país. Tú vas por la Panamericana y ingresás prácticamente al oriente, porque para ir a la Unión tú tienes que pasar por San Miguel, para ir a Morazán tienes que pasar por San Miguel, no hay otra vía. Entonces es el ingreso al oriente del país. Entonces es un proyecto sumamente estratégico que va a venir a ayudar más o menos en un 70% el nivel de inundaciones en la misma ciudad. La sala de velaciones es sumamente clave porque San Miguel creció enormemente con una población de cerca de más de 300.000 habitantes, ¿verdad? Y solo tenemos alrededor de 3 funerarias municipales, funerarias privadas. Entonces municipales no tenemos absolutamente nada. Entonces esta sala de velaciones lo hacemos con un enfoque ya estratégico de atender a esos 300.000 habitantes que al momento que sucede algo no tienen los recursos económicos. Luego la agenda social con las becas universitarias, la agenda social también con el plan Sembrando Oportunidades, que es el Departamento de Agricultura y Soberanía Alimentaria, que ha sido creado en esta administración, que es apoyo a 7.000 agricultores del municipio de San Miguel para que produzcan la tierra, apoyo con los huertos comunitarios, apoyo con las granjas comunitarias. Entonces, esto enfocado a darle herramientas básicas al campesino de poder producir la tierra, de poder tener la granja comunitaria
y de poder tener los huertos comunitarios a la vuelta de su comunidad para poder cortar el chile, el tomate, ¿verdad? Con un enfoque de seguridad alimentaria, apoyando directamente a aquellos niños y niñas que han estado con altos niveles de desnutrición por la pobreza y que ahora tienen, que no tenían absolutamente nada y ahora tienen maíz, ahora tienen el tema de las gallinas, tienen los huertos comunitarios a la vuelta de la esquina de su comunidad. Entonces eso es un enfoque que estamos desarrollando y tenemos 500, la mayor apuesta en huertos comunitarios la tenemos en San Miguel, con 500 huertos comunitarios para las zonas de escasos recursos y de extrema pobreza que no tenían que comer y que ahora sí lo tienen. Estamos hablando que el promedio de población de San Miguel es de 480.000 habitantes, según los datos que yo encontraba. Pero ¿cuánta de esa población, por ejemplo, vive en extrema pobreza, de acuerdo a la visión que tienen ustedes desde el trabajo municipal? Bueno, lo que sucede es que la referencia que tenemos nosotros es el censo del año 2007, ¿verdad? Donde aparecían que San Miguel tenía una población de 247.000 habitantes. Pero como somos receptores, ¿verdad?, de migrantes y como somos receptores también de personas que viven en la otra ciudad, se estima, hay un estimado entre 300.000 y 350.000 habitantes. Y por supuesto que muchas de estas personas también, de los que viven en la ciudad de San Miguel, muchos de ellos viven en extrema pobreza. Por eso es que hemos hecho el convenio con la FAO, con quienes estamos haciendo los 500 huertos comunitarios y el paquete Sembrando Oportunidades que damos como alcaldía municipal. El enfoque que lleva es a sacar a estas familias de la pobreza, pero también a sacarlos, en muchos de los casos también, de la hambruna que se tiene. Porque cuando el papá no tiene empleo, cuando la mamá no trabaja o solamente tiene trabajo dentro del hogar, tiene 3 niños. Entonces, si bien es cierto, en la escuela tienen el paquete de zapatos, uniformes, pero esa gente también tiene que comer, ¿verdad? Y si no tiene el trabajo los padres de familia, entonces se empieza a generar una especie de desnutrición en los niños que es irreversible. Cuando un niño a los 5 años tiene desnutrición, ¿verdad?, y no se atiende a tiempo, los efectos en su crecimiento y desarrollo intelectual son irreversibles. Entonces podríamos perder generaciones completas, ¿verdad?, si no le ponemos atención al tema de la seguridad alimentaria. Por eso es que desde una visión, si queremos tener excelentes migueleños en los próximos 20 años, entonces tenemos que trabajar ahora, ya, tenemos que trabajar ahora por ellos. Abonado a eso, también estamos trabajando en el tema de San Miguel Verde, que esperamos sembrar 1 millón de árboles en la ciudad de San Miguel y ahorita llevamos 356.000 árboles sembrados con las universidades, con las ADESCO, con la empresa privada, para mejorar el clima en San Miguel. Hay momentos que llega a 42 grados centígrados, ¿verdad? Y es altamente caliente. Bueno, este año ha sido noticia la situación que se dio de la relación que se encontró, por ejemplo, entre empleados de las municipalidades con las pandillas. Sí. ¿Cómo ha sido la situación? ¿Cómo la han enfrentado ustedes en San Miguel? ¿O cómo se han curado en salud, por ejemplo, ante este tipo de situaciones que han sido hasta cierto punto un tanto escandalosas? Bueno, yo le he dicho a la Fiscalía General de la República y a todos los cuerpos de investigaciones policiales que tenemos a disposición todos los expedientes del cuerpo de agentes municipales. Además, muchos de esos agentes municipales, el 99%, digamos, viene de administraciones anteriores, Y si en el proceso hay alguna investigación sobre alguien en particular, estamos a disposición de colaborar con eso. Hemos pedido nosotros la solvencia policial y los antecedentes penales también al 100% de los agentes del CAN, para tener mucho más control sobre eso, porque si bien es cierto, se les pide, cuando ingresan, hay agentes del CAN que tienen 20, 25 años. En este tiempo pudo haber pasado algo. Entonces, por eso es que hemos pedido el 100% de los documentos para tener un mayor análisis de la situación. Vamos a hacer una nueva pausa, pero les invitamos a que se queden con nosotros porque ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Hemos formulado una interrogante a través de la red social Facebook para darles participación en temas municipales a ustedes que nos sintonizan y también le dan seguimiento a lo que publicamos a través de esta red social. La interrogante que formulamos dice de la siguiente manera: para usted se debería revisar los niveles de endeudamiento de las alcaldías tal y como lo señala el Ministerio de Hacienda. Vamos a conocer algunos de los comentarios que nos han dejado. Ana Díaz dice: ya es tiempo que las auditorías se hagan como deben ser. No es posible que algunas alcaldías salgan bien cuando la población sabe el despilfarro que hay. Jazz Landaverde nos dice: sí, porque de esta manera se pudiera saber si están invirtiendo el dinero en los proyectos que corresponden y no habría malversación de fondos. Arely Barahona: sí, deberían revisar porque la alcaldía de mi pueblo está bien endeudada.
Y todos los concejales con el alcalde, con carros y con grandes furgones y proyectos para las comunidades, nada dice. Carlos Armando Celada nos dice que se realizarán todos en la alcaldía. Las convirtieron en fábricas de empleos partidarios, al igual que el gobierno. Isan Sajet Artero nos dice, claro que deben investigar, es dinero del pueblo, hay mucha corrupción en las alcaldías. Bueno, ahí tenemos los comentarios que nos han dejado sobre la interrogante que formulamos y la pregunta con la que iniciábamos precisamente esta entrevista. ¿Qué le parece a usted lo que opina la gente sobre esta situación? Bueno, yo creo que yo comparto con los ciudadanos lo que plantean. Se debería controlar los niveles de endeudamiento de una municipalidad, pero se debería controlar no solamente el endeudamiento, sino en qué se invierte el endeudamiento, por lo que te decía en San Miguel. La gente sabe de que dejó de herencia la administración anterior 21 millones de dólares, pero tú no ves un proyecto emblemático en la ciudad de San Miguel, ¿verdad?, donde se haya invertido. Los migueleños no lo ven, ¿verdad? No se reconstruyó el estadio, no se reconstruyó el estadio Charlé, no se reconstruyó, no se cambió, se sacó el rastro municipal, nunca se amplió la avenida Roosevelt, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde fueron a parar esos 21 millones de dólares? Y yo estoy de acuerdo que debe la Corte de Cuentas controlar específicamente todo ese tema de impuestos. Y de hecho, las instituciones como la Corte de Cuentas debería ser sumamente institucional, ¿verdad? Por ejemplo, en San Miguel, muchos de los concejales de la oposición se jactan de tener estrechas relaciones con la jefe regional de la Corte de Cuentas de San Miguel. Entonces, de repente ellos nos dicen, si hacen alguna cuestión ahí, ya les vamos a mandar a la Corte de Cuentas. Y en términos de una semana llega. Imagínate, o sea, qué poder tiene el exalcalde con la jefe regional de la Corte de Cuentas de San Miguel, que tiene la capacidad de mandar la Corte a disposición cuando el exalcalde lo considera pertinente. Eso no me parece institucional, ¿verdad? Y los vínculos que hay en la jefe regional de la Corte de Cuentas de allá, es que ella es precisamente la esposa del exgerente que tenía el exalcalde. Entonces podría haber algún vínculo. Yo invito incluso a la Fiscalía General de la República a revisar esas auditorías, ¿verdad?, anteriores que se habían realizado, porque ¿cómo es posible que tu esposa te va a ir a auditar a la alcaldía municipal y va a querer sacarte un reparo en donde tú puedes tener problemas o incluso ir a la cárcel? Jamás. Entonces yo solo en este país he visto donde en la Corte de Cuentas permite que una jefe de la Corte audite al esposo en una municipalidad. Entonces eso no puede ser. Si vamos a hacer el tema institucional y el tema de transparencia, debería incluso la Fiscalía de revisar las auditorías pasadas en los últimos 15 años, ¿verdad?, a ver de la manera en que se hicieron. Porque yo estoy de acuerdo totalmente que me auditen a mí mi administración, ¿verdad?, pero no una especie de acoso y que cuando los concejales dicen vamos a mandar la Corte de Cuentas, a la semana llega. Entonces, ¿qué te da la impresión? Que está a disposición de temas políticos y no a disposición de un tema institucional. Señor alcalde, quiero cerrar este espacio de la entrevista hablando sobre los preparativos para el Carnaval 2016 de San Miguel. Ya vivimos las fiestas Julias en Santa Ana, las Agostinas en San Salvador, y le toca el turno pues a la zona oriental con la fiesta de San Miguel en el mes de noviembre. Bueno, que de hecho la fiesta más grande de Centroamérica, el Carnaval de San Miguel, es reconocido a nivel de Centroamérica, a nivel del exterior. Yo siempre he dicho que es la fiesta más grande de Centroamérica y la segunda más grande en América Latina. Ya estamos con los preparativos, ya tenemos más o menos cerca de 37 orquestas contratadas para el Carnaval de San Miguel. Ahora estamos iniciando el proceso de contratación para los carnavalitos. Se espera un carnaval totalmente seguro, ¿verdad?, ordenado y con un enfoque familiar para este año. Con un enfoque familiar, porque el carnaval no es solamente para que los jóvenes vayan a bailar, sino que tú ves que está el papá, la mamá bailando en la calle, en la esquina, con los hermanos Flores, con el artista internacional, con el carnaval campirano. Entonces ese enfoque familiar le vamos a dar para garantizar de que la familia en general vaya al carnaval. Y cabe mencionar que el año pasado la estrategia de seguridad fue sumamente exitosa. Nosotros no tuvimos absolutamente ningún homicidio y llegaron 2.300.000 personas al Carnaval de San Miguel. El 40% de El Salvador ese día se traslada a San Miguel, el 40% de El Salvador. Entonces, a esta fiesta más grande, que no es una fiesta de los migueleños, sino una fiesta del Salvador en general, desde ya les invito para el 26 de noviembre a que nos acompañen al 58 Carnaval Internacional de San Miguel. Y por supuesto que estás invitado. Claro que vamos a estar por allá. Gracias, señor alcalde, por haber venido a conversar con nosotros aquí en la entrevista de Hechos AM. Un gusto saludarlo y gracias por la invitación. Y así que un saludo muy especial a los salvadoreños en el exterior,
¿verdad? Que el 9 de septiembre voy a estar en Los Ángeles, California también, gracias a las organizaciones de salvadoreños por haberme declarado mariscal del desfile de la independencia. Así que gracias a ellos y saludo a todos los salvadoreños en general. Bueno, este ha sido el punto de vista de Miguel Pereira y usted lo ha conocido a través de Hechos AM. Le invitamos a que continúe con la señal de Canal 12 porque ya viene la segunda parte de Noticiero Hechos.